pues tengo muy poquitos hoy, son 18, ¿no? De 30 y tantos. Entonces, bueno, siempre reviso la lista de asistencia, ¿no? Casi siempre son muy aleatorias, ¿no? Las inasistencias. Pero bueno, vamos a trabajar el día de hoy, como les decía, con nuestros ejercicios respecto a cálculos de tensoactivos. Fíjense que me gusta hacerlo así en teoría y me gusta hacerlo en la práctica. Quiero confiar que vamos a poderlo hacer. Mientras tanto, lo vamos a hacer resolver de la forma teórica. Entonces, todo el mundo tuvo acceso a poder descargar sus archivos, ¿sí? Para que podamos trabajar en ellos. Y creo que los podríamos usar. Este archivo sobre todo y un archivo de unas tablas. ¿Sí lo pudieron descargar? Cierto. Sí. Ok. Sí pude. Déjenme. Es que la vez pasada me comentaron que alguien no lo podía ver o algo así. Entonces, ya estoy aquí. Bueno, fíjense que veíamos sobre todo la escala de HLB, ¿no? Con esta propuesta de Griffin para poder utilizar de forma muy sencilla los tensoactivos para poder tomar decisiones. Platicábamos la vez pasada que el HLB, que si bien es cierto, tiene una escala de 0 a 20 y de 20 para arriba, son tensoactivos muy solubilizantes o de alta detergencia, en realidad no quita por mucho el uso de la escala entre los valores de 0 y 20. Veíamos lo importante que era que este valor tiene que ver con la proporcionalidad que guarda por los grupos funcionales del tensoactivo en relación al peso molecular total, en relación a su polaridad o no polaridad, ¿no? De las moléculas. Y además, también podemos asociar este valor de HLB a su hidrofilia, lipofilia, y podríamos incluso saber en qué es soluble un tensoactivo, de tal forma que si yo tengo un tensoactivo que tiene un HLB aproximadamente de 9, 8 hacia abajo, serían tensoactivos que empiezan a carecer de solubilidad acuosa y tienden a tener más solubilidad oleosa o en otro tipo de solventes que no sean polares. Y los tensoactivos que van de 10 para arriba, 11, 12, 13, hasta 20 y tantos, 40, pues serían tensoactivos que tienen solubilidad de media a alta en el contenido de agua. Y veíamos que si la solubilidad era media, entonces eran muy ideales para formar emulsiones del tipo aceite en agua, porque pues, finalmente pueden mantener muy bien ese equilibrio. Y si queríamos tensoactivos o emulsiones que fueran del tipo agua en aceite, pues tendríamos que usar tensoactivos de HLB más bajo. Entonces, con toda esta información, la idea es que tomemos decisiones al momento de formular una emulsión. Y en ese sentido, pues vamos a hacer nuestro primer ejemplo para que recordemos los que ya lo habían visto conmigo y si no, para los que no, lo volvamos a hacer. Entonces, el primer ejercicio que vamos a resolver es este. Este ejercicio lo vamos a hacer a través del método de Griffin, ¿sí? Los otros lo vamos a hacer con el método de los alumnos de Griffin, que ya se me olvidó el nombre del tipo, que es justamente el de los grupos funcionales, y haremos el método también que se utiliza para hacerlo de forma experimental, que es el método por saponificación e índice de acidez. Y también les voy a enseñar un ejercicio de cuando hacemos un tensoactivo que preparamos in situ, que es un proceso muy antiguo. El proceso de generar tensoactivos in situ es un proceso incluso del tiempo de los egipcios y que todavía lo empleamos y que de hecho se puede hacer a través de la saponificación de varias ceras o de varias grasas, entre ellas particularmente la cera de abeja y otras ceras que podemos nosotros saponificar, ¿no? A través de una reacción química para que el tensoactivo se forme in situ. Y también me gusta hacerlo de forma experimental, quedan unas cremas muy buenas y quedan unas cremas muy bonitas. Y pues bueno, en el campo ya hay un montón de tensoactivos que nos pueden servir para este fin. Entonces vamos a hacer este primer ejemplo, el cual dice que habemos de calcular el HLB del Twin 20, del poliexiletileno 20 sorbitán monolaurato, con el método de Griffin, ¿sale? Este tensoactivo que se le llama Twin 20 tiene una cadena de ácido láurico, a ver, que vamos a detectar justamente la parte no polar, ¿no? O sea que sería esta cadena hidrocarbonada, de aquí hasta acá, ¿sale? Y esta cadena hidrocarbonada que ven ustedes aquí, justamente es el ácido láurico. ¿Por qué se le llama monolaurato? Porque solamente tiene esta cadena. Eso significa que un tensoactivo puede tener otra cadena de este ácido
y de este ácido graso, y entonces va a formar otro tensoactivo, ¿sale? Y además tiene estos polioxietilenos, que es esto que ven aquí entre paréntesis, pues justamente es el oxietileno, ¿sí? Se le llama polioxietileno, pues porque tiene un montón, a eso se refiere con poli, ¿no? Entonces tiene por ejemplo, esta región de aquí se repite tantas veces, ¿sí? Como W veces. Esta de acá, que también se repite Disculpe, tantas veces. doctor. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Está proyectando? ¿Sí, no? A ¿O mí no sí lo me ven? aparece. Sí, yo sí lo veo. Sí, yo sí lo veo, Yo doctor. también lo Yo veo. también lo veo. Yo también. Ah, ok, no lo porque yo, veo. yo, yo lo veía en mi teléfono y también veo que lo proyecto. A ver, revísalo, please. Y me comentas. ¿Sale? Me Bueno, voy a salir y voy a volver a entrar. órale. Inténtalo. Bien, ahora fíjense que estas cadenas de aquí, o de oxetileno, pues en el caso del Twin 20, se repiten 20 veces. Y además están unidas a un anillo sorbitán. Este anillo sorbitán es un anillo muy conocido, que es este anillo de un furano, ¿sí? Este es un anillo sorbitán que se llama. Entonces, tiene un carácter muy polar, este de aquí. Y además, pues tiene tantas unidades de oxetileno que suman 20 mol, o sea, 20, sí, 20 unidades pues de cada una de estos grupos. Entonces, W, X, Y y Z en realidad suman 20 y pues bueno, digamos que eso dependerá cuántas veces aparece en este lado, en el caso de la W, cuántas veces en la X, pero al final todo eso forma la cadena hidrocarbonada, ¿sí? Entonces, perdón, la cadena polar, ¿no? La cadena hidrocarbonada es esta. Si yo quiero hacerlo como al grosso modo del dibujito chafa que luego tenemos, pues esta sería una cabezota polar, ¿sí? Esta sería nuestra cabeza polar y esta sería nuestra cola hidrofóbica, ¿no? O nuestra región no polar. Y eso es lo que le da este aspecto. De entrada ustedes pueden ver que la cabeza polar es mucho más grande, nomás porque no se ve las 20 unidades de los oxetilenos, pero podrán notar de inmediato que la cabeza es mucho más grande, por lo tanto esperaríamos una hidrofilia muy alta. Es decir, tendríamos un tensoactivo que tenga un HLB muy alto. Y para poderlo calcular con el método de Griffin, lo que tenemos que hacer es, como les decía, primero vamos a calcular el peso molecular de todas las regiones. Entonces, y del tensoactivo en general. Yo aquí les puse datos particulares. El peso molecular del sorbitán es 164, que es esta región de aquí, ¿sale? Y el peso molecular de los 20 moles de óxido de etileno es 880, que son estas zonas ya sumadas, ¿sí? Quiere decir que la cabeza polar sumaría el peso molecular del sorbitán y el peso molecular de los moles de óxido de etileno. Y el ácido láurico tiene una cadena de un peso molecular de 200 gramos por mol. Si yo quisiera saber el peso molecular del surfactante, pues habría que sumarlo todo, ¿no? Para poder saber cuánto pesa. ¿Cuánto pesa? ¿Cuál es el peso molecular del surfactante? Mil dos 44. A ver, déjenme ver aquí porque luego tomo referencia. Tomo referencia de quién participa. ¿Mil qué? 1244. Ok. Entonces no alcancé a ver. ¿Quién me habló? Yo, Olga. Olga. Ok. Vale. 1244. Sale. Ya sería sumando todo, ¿no? 1244 gramos por mol. Ahora bien, esto que dice aquí, peso molecular, yo le puse HF porque es el peso molecular de la región hidrofílica. Si yo les pidiera a usted que calculara la región hidrofílica, cuál sería el peso molecular solo de esa zona, ¿cuánto sería? Sería 1044. 1044. ¿Ok? 1044, Rosaura. Muy bien. Entonces, eso ya es la suma de este más este. ¿Así lo hiciste? Sí, ¿no? Sí. Ok. Sí. Ahora bien, si sacamos el porcentaje, ¿sí? El porcentaje de la fase o de la parte polar,
pues lo que tendríamos que hacer es ver qué relación guarda este 1044 con el 1244, ¿no? O sea, es decir, ¿cuánto sería el porcentaje de la región hidrofílica? A ver, alguien calcúlelo. 83.9. Ok, David, 83.9%, ¿no? Quiere decir que este tensoactivo tiene 83.9% de una porción hidrofílica, lo cual lo vuelve muy hidrofílico. Pero en la escala HLB de Griffin, ¿qué nos faltaría hacer? Con lo que ya vimos en clase. ¿Es dividir, doctor, entre 5? Dividir entre 5, así es, Lucero. Porque es lo que nos faltaría para sacar el valor. ¿Cuánto les da el HLB? Ya dividiendo entre 5, ¿no? ¿Cuánto les da? 16.7. 15, bueno, me da 16. 16.7. Ah, perdón. Sí, 16.7. Ok, 16.7, Lucero. Ok, entonces este sería el HLB del Twin 20, ¿sale? Con el método de Griffin. Si tiene un HLB de 16.8, ¿qué función tendría este tensoactivo? ¿Cómo lo podemos usar? A ver los demás. Si no ¿Podría para... ser para una crema fluida? Ajá. Sí, Carla, o sea, ¿significa una crema de qué tipo? Dímelo, ¿en agua en aceite o aceite en agua? Agua. Podría Agua, ser. aceite en agua, ¿sí? Porque como el tensoactivo es muy hidrofílico, va a tender justamente a emulsificar el aceite dentro del agua, ¿sí? Entonces tendríamos más una emulsión de tipo aceite en agua, ¿ok? Entonces yo puedo crear emulsiones de ese tipo, como muy fluidas, ¿no? Aparte, tendrían una sensación muy hidratante. Como tienen mucha agua y dan un aspecto hidrofílico, serán de estas cremas que se absorben muy rápido y que dejan una sensación fresca, ¿no? Que no dejan una sensación, oleosa, ¿sí? Y además, ¿qué otro fin le puedo dar al tensoactivo si tiene este HLB tan alto? A ver los demás. ¿Como solubilizante? ¿Podría ser? Exacto, como solubilizante, Adriana. Así lo podríamos usar. Tiene estas dos particularidades por tener un HLB tan alto, ¿sale? Entonces, esta es la forma en cómo Griffin en su momento clasificó todos los tensoactivos disponibles hasta ese momento de su vida, ¿no? Hasta el momento. Después, cuando ya nacieron nuevos tensoactivos, se siguió utilizando este argumento para obtener los HLBs, pero después también se observaba que, además de que se obtenía un HLB por Griffin, también el tensoactivo podría todavía solubilizar mucho más que lo que se esperaba por el HLB calculado por Griffin, y entonces, por eso salieron los tensoactivos que tienen HLBs de más de 20, ¿sí? Porque 20 sería el 100% hidrofílico, lo cual no se lograría encontrar muchísimo porque no olviden que si fuera 20, o sea, un 100% hidrofílico, implica que no hay región polar, digo, región no polar, lo cual, pues, entonces ya no sería un tensoactivo, porque para ser un tensoactivo hay que tener las dos zonas, tanto la polar como la no polar. Pero resulta ser que hay moléculas que sí lo tienen, la región polar y la región no polar, y que no caben en la escala de Griffin porque su solubilidad en agua y su capacidad de emulsificar es más alta. Por eso tienen tensoactivos de HLBs de 20, 30, 40, ¿sale? Entonces, esta es una manera de hacerlo y así lo podemos hacer. ¿Qué desventaja tiene este método? La desventaja es que no siempre somos muy precisos con el peso molecular, o en ocasiones no somos muy precisos en identificar los límites entre la región polar y la región no polar, ¿sale? Por ejemplo, en este twin, uno de los errores más comunes es meter el carboxilo a la región polar, o sea, este oxígeno, este carbonilo del carboxilo, o sea, este que está aquí, ¿sí? Normalmente cometemos el error de meterlo a la zona polar cuando en realidad sigue formando parte de la región no polar, dado que aquí los electrones ya no están en resonancia porque ya está esterificado, ¿no? Por este oxígeno. Perdón, este oxígeno ya está esterificado con este oxietileno. Entonces ya no tenemos esa carácter polar en este ácido graso. Obviamente, si yo le quito esto y lo rompiera aquí, ¿sí? El tensoactivo, pues fíjense que lo que me queda es un ácido graso, ¿no? Que aquí me quedaría una carga negativa, que puede cargar con un H, ¿no?
depende del pH, pues justamente para protonarlo y que se forme un ácido graso. Un ácido graso libre le podríamos llamar, ¿no? Y entonces pues ya tendríamos ahí nada más el puro ácido láurico, ¿sale? Obviamente esta esterificación con toda esta parte es lo que le da el aspecto polar. Y además es un tensoactivo en estado líquido, es muy viscoso, también viscosa el medio, y eso pues lo vamos a ir aprendiendo, a lo mejor no en la clase, pero sí con la experiencia en manejar materiales. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de este ejemplo? ¿No? No, doc. Ok. No, doctor. Vamos Gracias. entonces al ejemplo número 2. El ejemplo número 2 es que obtengamos el índice, el HLB del mismo Twin 20, pero ahora lo hagamos a través de la técnica por saponificación y índice de acidez. Yo les comentaba que el índice de acidez, pues es un valor que establece la cantidad de una base fuerte para neutralizar los ácidos libres disponibles. Ácidos grasos libres, ¿sale? Entonces por eso se expresa como miligramos de NaOH o miligramos de KOH, de hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, por gramo de material. Y el índice de saponificación refiere justamente a la capacidad que tiene esta base por, vamos a decir, no es que lo neutralice, pero por formar jabones o tensoactivos libres, ¿no? Porque lo que hace justamente es hidrolizarlos para formar una región hidrofílica, ¿sí? Y ese también se expresa justamente en miligramos de una base fuerte como el hidróxido de potasio o el óxido de sodio, y los métodos son farmacopeicos. Yo no sé si ustedes a lo mejor en química básica o en ese medicamentos hayan visto cómo hacer un índice de acidez, pero ahorita les muestro en un ejemplo último, ¿sale? Y esta fórmula es muy sencilla porque lo que tenemos que hacer es se calcula experimentalmente el índice de saponificación, que en este caso para el Twin 20 dice que es de 55. Pues vamos a poner aquí el valor. Lo voy a poner aquí en la celda, aquí, 55. Y el índice de acidez de este mismo es de 30, ¿sí? Entonces, ya que tengamos los dos índices, simplemente aplicamos esta expresión y calculamos el HLB. ¿Cuánto les da? Solo apliquen la formulita. Me gustaría escuchar a los que casi no oigo, ¿eh? 16.6. Ok, Andrea, muy bien. 16.6. Si se fijan, es muy parecido al que calculamos por Griffin, ¿no? Que es este de acá, 16.8. Experimentalmente da 16.6, lo cual no hay tanto problema en esa pequeña discrepancia, ¿no? Entonces, solamente es un método para poderlo verificar. La realidad es que ustedes lo que hacen es, en el caso del índice de acidez, para que vean la diferencia, porque se expresan igualito, ¿no? Fíjense, en el índice de acidez, lo que se hace justamente es agarrar un disolvente, que puede ser acetona u otro orgánico según se indique, se disuelve el material, en este caso vamos a disolver aquí el twin, ¿sí? Disolvemos el twin, y lo que hacemos es, justamente una vez que esté ya disuelto, lo titulamos, ¿no? Lo titulamos, ustedes recordarán la técnica de titulación, pues con una probetita, habrá que poner aquí un indicador, ¿no? Un indicador de pH, y entonces vamos goteando la solución de hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, ¿sí? Hidróxido o hidróxido de potasio, lo vamos titulando hasta que vire y entonces buscamos los mililitros gastados y con eso calculamos la masa que se utilizó, ¿no? Y esa es la masa sobre la cantidad que hayamos puesto. Por ejemplo, supone usted que se pongan 10 gramos del material, entonces los mililitros gastados sería sobre la masa total para poder obtener esta unidad, miligramos gastados por masa de material. Y en el índice de saponificación, ¿sí? La diferencia es que tenemos el twin, ¿sí? Tenemos una grasa disuelta. Esta grasa puede ser una grasa estándar, puede ser sebo, por ejemplo. O sea, aquí lo que metemos es sebo de una grasa estándar. Y lo que hacemos ahora es disolver el twin, ¿sí? Y entonces a través de nuevamente titular con hidróxido de sodio podemos obtener
la cantidad de residuos grasos libres que se generan de este sebo. Ahí sebo va con ese, ¿sí? Y entonces ya podemos sacar la masa del índice de saponificación y que podamos nosotros saber justamente eso, ¿no? Cuántos miligramos necesito para neutralizar los grasos libres de un sebo o de una grasa, ¿ok? Y ya con eso también lo podemos saber. El método experimental que podemos hacer nosotros también, como les decía, es que ustedes ponen tantas muestras, ¿sí? Que vayan en una proporción distinta de agua-aceite, ¿no? O sea, ustedes ponen agua, aceite, y lo que tienen que poner ustedes es una proporción, por ejemplo, 1:0, ¿sí? Donde pongan pura agua, después una que sea 9:1, como les había explicado, y luego una que sea de 8:2, y vamos cambiando la proporción, y entonces se agrega el tensoactivo a una concentración conocida, y donde se forme la emulsión estable sería ese su HLB requerido, ¿sí? Entonces, ese sería otro método, ¿vale? Entonces, vamos al ejemplo 3, que es el que utilizamos con los grupos funcionales, de acuerdo a las tablas que establecieron los alumnos de Griffin. Entonces, este ejercicio, que es el ejercicio 3, dice, calcula el HLB del polixetilén-lauril éter, que es un tensoactivo aniónico, ¿sí? Su estructura química se muestra ahí, y considerando los grupos funcionales determinamos el valor del HLB. Ustedes pueden ver aquí, tenemos la opción de hacerlo por grupos funcionales. Entonces, aquí también igual, ¿no? Ustedes pueden ver toda una región, esta región de aquí será nuestra región no polar, ¿sí? Y estas regiones de acá sería nuestra región polar. ¿Por qué estas regiones incluyendo esta? Pues porque esta mina, como es una mina terciaria, pues depende del pH y se puede protonar y crear un ambiente polar, ¿no? Finalmente, este sulfonato, pues ya tiene, ya tiene aquí pues una carga negativa, ya tiene un aspecto polar, y eso sería nuestro tensoactivo, ¿sale? De acuerdo con este método, que es un poquito basado en el método de Griffin, solo que trata de ser más preciso en los grupos funcionales, sobre todo, que también trae ese problema, ¿no? Cómo identificamos los grupos funcionales. De acuerdo con ellos, pues el HLB se calcula con esta expresión. Esta es una constante obtenida por el método, y vamos a sumar los valores que se le asignan a los grupos hidrofílicos menos los valores que se asignan a los grupos lipofílicos. En las tablas que nosotros estábamos haciendo, bueno, que les compartí, vienen justamente unos valores aquí, estos valores de aquí. Este es el método este es el método de Griffin, este es el método por saponificación. Y aquí vienen estos valores, donde hay unas tablas que dicen, por ejemplo, grupo funcional, y luego vienen aquí los grupos hidrofílicos, y luego vienen todos estos, y luego los grupos lipofílicos, ¿sí? Entonces, los grupos hidrofílicos, por ejemplo, dicen, si tienes un sulfonato, entonces el valor es de 38. Si tienes una betaína, si tienes un amonio cuaternario, si tienes un óxido de amina o cualquiera de estos grupos o una amina terciaria, tiene estos valores. Y luego vienen los lipofílicos, ¿no? ¿Cuántos grupos CH, CH2, CH3? Grupos bensil, y tienen estos valores. Estos de acá son los mismos, solamente les puse tablas de diferentes artículos. Pero estos valores son los mismos, lo pueden ustedes ver, son los mismos grupos. Y lo que tenemos que hacer nosotros es identificar cuáles son grupos hidrofílicos en la molécula, cuáles son grupos lipofílicos, y entonces buscar los valores correspondientes. Y para eso, pues tenemos ahí la expresión. Lo primero que tendríamos que hacer quizá es ver cuántos grupos funcionales hay y cuáles son hidrofílicos y cuáles son lipofílicos, ¿sale? Entonces, si vamos primero con los grupos hidrofílicos, ¿cuál grupo ustedes observan aquí en la cabeza que dijimos que es una cabeza polar? ¿Cuál grupo funcional ven ahí? El sulfato. Ajá, el sulfato primero, o sea, el grupo SO3, que es el primero que vemos, ¿no? Que es un grupo polar. Y el otro, ¿cuál sería? ¿La mina terciaria? La amina terciaria, así es, Cristian, la amina terciaria, ¿sí? Que sería el otro grupo, que es este que está aquí, ¿no? Entonces, con eso ya podemos saber. ¿Cuántos grupos sulfonatos tenemos? Pues solamente tenemos uno, por eso les puse una cantidad ahí, porque puede ser que tenga más,
¿sí? Pero en este tensoactivo solo hay uno. Y aminas terciarias, pues solamente hay una también. Si tuviera otra, pues pudiéramos ponerla, ¿sí? Pero nada más tiene una, o sea, tiene uno de cada uno. Lo que tenemos que hacer ahora es ir a nuestras tablas y buscar cuál es el valor arbitrario que se le asignó a este grupo y a la amina terciaria. A ver, búsquenlos y díganme cuál es. El de la mina terciaria lo marca con 9.4. Ok, Luis. ¿Y quién más me habló? Yo, Itzel. Itzel, ok. ¿Y el grupo SO3 cuántos tiene? Sí, acá está, ¿no? Es este. ¿Sí? Tiene dice aprox 11. Oiga, Doc. ¿Sí? Es Escucho. que en nuestra figura dice que está con el sodio, pero aquí en la tabla no veo ninguno que haya, Ah, ya, sí, o ahí entiendo cómo se rápido, hace. José. No. El sodio simplemente es un acompañante iónico. En realidad no tiene un impacto en el valor, ¿sí? O sea, es solamente el que les pongo aquí del sulfónico es porque se va a ionizar con este hidrógeno y puede pegarse ahí un sodio. Pero el valor solo se asocia antes de ese catión que está ahí, solamente es el que estabiliza el sistema. Si yo los disuelvo estos, José, este va a estar libre del sodio. El sodio va a andar por su lado y él va a andar por su lado, ambos solvatados por el agua. Entonces el sodio no, simplemente se pone para crear el equilibrio iónico, pero no busquemos, no necesariamente tiene que aparecer el sodio. Aquí está un hidrógeno, pero no importa, ese podría ser. O sea, hagan de cuenta, por ejemplo, aquí, si ustedes vieran solamente ¿cómo se llama? El COO, ¿sí? Que a menos que nos puedan marcar alguna diferencia, pero fuera de ahí, no lo creo. Solamente estos son los únicos que veo distintos. Este, que es un carboxilo que tiene un potasio, y este, que es un carboxilo que tiene un sodio, donde hay una ligera diferencia, ¿sí? Pero si no está marcada la diferencia es porque no es relevante. Entonces, en el SO3, aquí hay uno que tiene este hidrógeno, ¿vale? Entonces tendremos que poner un valor de 11. ¿Sí fui claro, más o menos? Sí, Doc. Ok. Entonces vamos a poner el valor de 11, ¿sale? Entonces vamos a poner aquí el valor de 11. Lo que tenemos que hacer nosotros es que, de acuerdo con nuestra formulita, dice que sumemos los grupos hidrofílicos. Dado que solamente hay un sulfónico, entonces le vamos a poner aquí, pues multiplicar este por este, ¿no? Pero va a dar lo mismo. O sea, es decir, si tuviéramos más grupos, que hubiéramos tenido un 2, el valor en realidad habría que sumarlo, ¿no? O sea, habrá que poner 2 veces el 11. Y acá, pues quedaría igual, ¿sí? Entonces, la sumatoria de los grupos hidrofílicos, pues ya sería la suma de estos dos, ¿sí? Lo cual nos daría 20.4, ¿sale? Ahora bien, vamos a identificar los grupos lipofílicos, ¿ok? De los grupos lipofílicos, ¿qué grupos observan? De ese otro lado. Cosa importante, este de aquí, no, tampoco no quiero que se me vayan a perder, ¿eh? Este de aquí, este carbonilo, es de la mina ternaria, ¿sí? Es de esta mina, si no, no sería ternaria, ¿sí? Tenemos que contar de aquí para acá. ¿Sí, claros? Digo, si no, no sería terciaria, pues. ¿Ok? Por eso es que lleva este grupo ahí. De este piquito para allá. Entonces, ¿qué grupos funcionales tenemos ahí? ¿Cuáles ven ustedes? Yo al menos veo el CH3, que es el que está en la mera colita, ¿no? Nomás hay uno, pero aquí está. ¿Los otros qué grupos son? CH2. CH2, exacto. Aunque independientemente si son CH1 o CH2, las tablas les dan el mismo valor. O sea, si vamos a la tabla, vean ustedes como los grupos CH, que serían los grupos que se encuentran unidos a enlaces dobles, ¿no? Están los CH2 y los CH3, y no importa si tienen CHs así, ¿no? Todos tienen el mismo valor. Por eso es que no es tan relevante
si son CH, CH2 o CH3, pero pues, los podemos contabilizar, ¿no? De cualquier manera. Entonces, por ejemplo, aquí hay un solo CH3, que es el que está en la mera colita, ¿no? ¿Cuántos CH2 hay? Hay 10. Hay 10. Así 10. es. Así es, Lucero. Hay 10. ¿Sí? Y entonces el valor que se le asigna, de acuerdo a nuestras tablitas, es un valor de 0.475. Entonces vamos a ponerlo ahí. O sea, el valor que le asignamos a un CH3 es 0.475 y este valor es idéntico para el CH2. Entonces, ya tenemos ahí los valores y lo que tendremos que hacer lo mismo que arriba. Vamos a multiplicarlos, ¿sí? En el caso de el primero sería multiplicarlo por una vez, pues da 475. El segundo es multiplicarlo 10 veces, da 475 y finalmente podemos hacer la suma, ¿sí? Y la suma, pues nos queda en 11, ¿no? Ahora, si queremos sacar el HLB de los hidrofílicos menos los lipofílicos, aplicando la formulita, ¿cuánto les da? ¿Sí están trabajando? ¿Sí? Profe, a mí me... Odalis, no te escucho, se corta. Sí. Ay, perdón, me dio 16.4. 16.4. ¿Alguien más? Gracias, Odalis. ¿Alguien más le dio lo mismo? Igual a mí me dio lo mismo. Ok, Carla. Igual a mí también me dio lo mismo. Perfecto. También Ya a mí. tenemos... Ok, Yadira. Ya tenemos entonces, pues, más confirmaciones, ¿no? Los demás están trabajando. Jesús, Samantha, Rodrigo. Doctor, yo tengo una duda. ¿Sí? En los ¿Qué grupos pasó? lipofílicos es que a mí me salió 5.22. No Sí, sé eso le iba a cómo comentar, está. doctor Israel. Sí, a mí también. También a mí me Perdón. salió. Perdón, es que la suma está mal. Es que nunca le puse sumar. Ahí está. Ahora sí, perdón, ¿cuánto les da? 22.08. 22.17. 22.18. Ok, ahí está. Gracias, Alejandro. Entonces, quedaría así, ¿no? Lo cual sí esperaría que fuera de esta manera, porque es un tensoactivo aniónico. Acuérdense que los tensoactivos aniónicos son excelentes detergentes, son altamente solubles en agua por este grupo que tienen en su cabecita y esperaríamos justamente valores muy altos de HLB. Y tienen funciones detergentes o incluso funciones solubilizantes. De hecho, este lauril éter, este lauril se utiliza muchísimo en shampoos, a poquita concentración, ¿no? Pero, porque si no lavaría muy bien. Pero es útil en detergentes para lavar la ropa, etc. Entonces, ¿alguna duda con este método? Es simplemente buscar grupos funcionales. Tampoco pido que sean con la precisión total, pero sí que sepan que hay un método, otro método, que hay un método diferente. ¿Sí? ¿Alguna duda con él? No, de mi parte no. Nada. Ok, pues entonces ya tenemos este avance. Vamos a ir a un ejemplo número 4. ¿Sí? Dice aquí en el ejercicio 4, ¿cuál es el HLB de una mezcla de emulsificantes? Ya vamos a utilizar los valores de HLB. De una mezcla de emulsificantes que contiene 20% de SPAN 65, 20% de dietilenglicol monolaurato y 60% de oleato de tritanolamina. Los tres son tensoactivos y se encuentran en una mezcla donde están a diferente proporción. Entonces, el SPAN 65 está al 20%. Obviamente la suma tiene que dar 100, ¿no? O sea, está a 20% de SPAN 65, 20 de dietilenglicol y 60 de tritanolamina, lo cual ya suman el 100% para una mezcla de los tres. Yo les decía que el HLB es aditivo, es decir, que cuando yo mezclo dos tensoactivos con HLBs diferentes, lo que se consigue es una mezcla donde el HLB se particiona dependiendo de las proporciones que aportan cada uno de los ingredientes en la mezcla. Entonces, si yo quiero saber cuál es el HLB que se genera en una mezcla de 3, 4 o más tensoactivos,
pues lo puedo hacer a través de un cálculo sencillo de proporciones a través de el valor de HLB. Entonces, por ejemplo, el SPAN 65 que tiene un HLB de 20, su proporción sería de 0.2. Si lo hacemos de forma, en forma de proporción, sería 0.2, ¿sale? ¿Sí? Perdón, que estaba poniendo en porcentaje. Lo podemos manejar en porcentaje o en proporción, pero es más útil en proporción para no dividir entre 100. Entonces, la proporción del SPAN 60 sería 0.20, la proporción del dietilenglicol monolaurato también sería de 0.20 y la proporción del tetranolamina sería de 0.60. ¿Todos de acuerdo? Sí, doctor. ¿Sí? Ok, lo que tenemos Sí, que hacer doctor. entonces ahora es buscar los HLBs de estas moléculas. Si no lo sabemos, lo podemos calcular con el método de Griffin, y si no, pues afortunadamente, que es para lo que hacemos en la industria, es que ya existen tablas. Yo aquí les puse algunos de los más comunes, ¿sí? Pero conozco fabricantes de tensoactivos que se dedican a eso y en realidad tienen ya todo un mundo de tensoactivos. Pero, aquí está la lista. Entonces, aquí hay dos listas, acá hay tres. Esta lista es un poquito más grande. Esta que está acá abajo y esta no es para los siguientes ejercicios. Estas de aquí, les pediría que busquen esos tres tensoactivos y me digan el HLB. Entonces, el primer tensoactivo es el SPAN 65, el dietilenglicol monolaurato y el oleato de tetraloramina. A ver, busquen sus HLBs. Doctor, ¿Sí? el SPAN 65, según la tabla, es de 2.1. Ah, no lo sé, Eloy. Voy a ponerlo y ahorita lo confirmamos. ¿Cuánto? ¿20 qué? ¿Punto 1? 2.1. A 2.1, ok. Muy bien, esperamos a que los demás también lo encuentren. Gracias. A ver, el otro, ¿cuál sería? El del dietilenglicol monolaurato es 6.1. 6.1. Sí. Ok. Entonces, el monolaurato 6.1. Nada más nos falta el dietilenglicol, el monolaurato, perdón, 6.1. Nada más nos falta entonces el oleato de tetraloramina. Sería 12. 12, así como tal, sin decimales. 12. ¿Los demás sí los encontraron? Sí, doctor. Perfecto. Ahora fíjense, para sacar un HLB de una mezcla de tensoactivos, lo que tendríamos que hacer nosotros es simplemente sumar tantos tensoactivos tengamos, ¿sí? Multiplicando la proporción que guardan en la mezcla por su HLB, ¿sí? Entonces, lo que yo tendría que hacer es multiplicar la proporción del tensoactivo 1, este es el 2, perdón, la proporción del tensoactivo 1 por su HLB y le voy a sumar la proporción del tensoactivo 2 por su HLB y así hasta completar tantas proporciones con tantos tensoactivos tenga. Si esto es así, ¿cuánto les da el HLB de la mezcla? De esta mezcla que tiene estas proporciones. $8.84. Ok, Alejandro, vamos a ponerlo así y vemos que alguien más lo confirme. ¿Sale? A mí me da igual, doctor. 8.84. 84. Ok, Rodrigo. Entonces, pues lo que tenemos es una mezcla de 884, ¿no? Eso significa que el que yo combine estos tres tensoactivos en esas proporciones, la mezcla de tensoactivos va a funcionar como si fuera un solo ente tensoactivo que tiene un HLB de 8.84. ¿Qué nos da de ventaja hacer esta adición del HLB que es súper relevante? La ventaja de poder encontrar cualquier valor de HLB posible al jugar con las proporciones de los componentes en una mezcla simple. Entonces, de eso va a depender, ¿no? La estabilidad. ¿Por qué buscamos siempre hacer mezclas? Porque cada una de las grasas que yo quiera emulsificar, ¿sí?
cada una de las grasas que yo quiera emulsificar tendrá una HLB que se requiere para ser emulsificada. Es decir, si yo, por ejemplo, vamos a decir, yo soy petrolato, yo soy una grasa que me llamo petrolato, y yo les voy a decir a la Walt Disney, yo como petrolato, para que yo me pueda emulsificar en el agua y crear una emulsión estable, yo necesito un tensoactivo, o sea, que tenga un HLB de 10, ¿no? Entonces, si existe en la lista de tensoactivos alguien que le dé el HLB de 10, entonces metemos ese tensoactivo directo y la emulsión se va a estabilizar. Pero a veces no existe el tensoactivo que tenga exactamente ese valor y tenemos que hacer mezclas para poderlo conseguir. Eso es por un lado. Por otro lado, no se recomienda poner un solo tensoactivo para estabilizar la emulsión porque dijimos que es un sistema dinámico que migra de la interfase a al seno del líquido y entonces eventualmente tiende a separar los sistemas. Por lo tanto, generalmente utilizamos mezclas de tensoactivos y siempre utilizamos tensoactivos que estén en un HLB alto y un HLB bajo en relación al HLB que se requiera para poder emulsificar. De alguna forma eso nos permitiría estabilizar mucho mejor la emulsión teniendo sistemas dinámicos pero que migren en diferentes velocidades y que tengan diferentes velocidades de estabilización. Y eso es lo que se recomienda hacer. Pero si tuviéramos un tensoactivo que tuviera un HLB tan directo como el que se necesita, ese es el que usaríamos para hacer nuestras cremas. ¿Sale? Ahora vamos a hacer el ejemplo número 5. Este ejemplo dice, en una crema cosmética se usa un 5% en peso de una mezcla de tensoactivos cuyos valores de HLB son 4,7 y 14,9. Es decir, que para esta crema se utilizan dos tensoactivos, uno que tiene 4,7 y otro que tiene 14,9. Lo que nos preguntan es, ¿a qué proporción los debo mezclar si el HLB que se desea para la mezcla que voy a preparar de tensoactivos tiene que ser de 10? Era lo que les decía. O sea, imagínense que alguien nos dijo, ¿sabes qué? Para crear esta crema cosmética necesitamos alcanzar un HLB de 10 para que la grasa se pueda emulsificar y se estabilice dentro del agua. Y entonces ustedes dicen, ok, pues no tengo tensoactivos que me den el HLB de 10, voy a usar una mezcla. Y esa mezcla va a ser con dos tensoactivos que en este momento dispongo. Uno tiene un HLB de 4,7 y otro tiene un HLB de 14,9. ¿A qué proporción los debo de mezclar para que al final la mezcla me dé 10 y entonces eso me permita crear mi crema? ¿Sí? Eso es lo que nos estamos preguntando. Entonces, yo aquí les puse estos cálculos, ¿no? Primerito, el HLB1 pues tiene un valor de 4,7 y el HLB del tensoactivo 2 tiene un valor de 14,9. Lo que necesito saber es a qué proporción los pongo si la mezcla debe de dar 10, ¿sí? Si la mezcla debe de dar un HLB de 10. Entonces, dado que tengo dos incógnitas, porque lo que tengo es cuál es la proporción 1 a la que le voy a llamar X y cuál es la proporción 2 a la que le voy a llamar Y. Es lo que necesito saber, la proporción, para que al final la mezcla me dé 10. ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, dado que tenemos dos variables, este es un ejemplo fácil, ¿eh? Realmente con tres variables es complicado, pero fijamos una y movemos las demás. Eso es lo que hacemos normalmente en la industria. Se hagan de cuenta que si tengo que mezclar tres tensoactivos, trabajo con dos, dejo estable uno y mezclo los otros, ¿sí? Entonces, como tenemos dos incógnitas, tenemos que resolverlo por sistema de ecuaciones. Entonces, ya sabemos primero sabemos que la suma de los dos tiene que dar 1. O sea, la suma de las dos proporciones tiene que dar 1, porque es una mezcla que está al 100% de uno y de otro, ¿no? Entonces, lo primero que sabemos es que la suma debe dar 1, dicho de otra manera, sus porcentajes deben sumar 100. Esta sería como nuestra primera ecuación. Nuestra segunda ecuación, pues la tenemos que sacar en función de lo que establece el modelo de HLB aditivo, ¿sí? De tal forma que vamos a decir, la proporción de X multiplicada por el HLB1 tiene más la proporción de Y multiplicada por el HLB2. ¿A qué tendría que ser igual, chicos? ¿A 10? A 10, exacto. Y esas son nuestras dos ecuaciones. Ahora hay que resolverlo, ¿no? O sea, la ecuación número 1 ya está aquí. La ecuación número 2 nos quedaría como, si la resuelvo, más bien si sustituyo, sería, déjenle quito esto de HLB, pero ya tienen ustedes ahí el concepto, sería 4.7x más
14.9y tienen que sumar, multiplicados por las proporciones, tienen que sumar 10. Si eso es así, entonces resolvamos el sistema de ecuaciones. Ya saben que hay varios métodos. A mí el método que más me gusta es el de sustitución, porque se me hace más fácil. Y lo que puedo hacer es despejar una de las dos variables en cualquiera de las dos ecuaciones. Se me ocurre despejar de 1. Entonces, de la ecuación primerita, de 1 voy a despejar. Y podemos despejar x o y, vamos a despejar la x. X sería igual a ¿cuánto? A 1 menos y, ¿no? Si ya sé que x es igual a 1 menos y, pues entonces sustituyo x aquí, en esta ecuación, y resuelvo para y, ¿verdad? Y una vez que resuelva para y, entonces sustituyo en la otra ecuación y obtengo los valores de x y y. Dicho esto, a ver, háganlo, díganme cuánto es x y cuánto es y. Aquí le puse x1, perdón, es y. Voy a manejarle como y y x. Les había puesto x1, x2. Pero voy a manejar como y y x. X y y, pues. Doctor, ¿Sí? el valor de X1, bueno, lo obtuve de 2.25 y el de Y 7.74. A ver, Eric, la suma te tiene que dar 1. No lo olvides. O sea, puede que estés bien, pero a lo mejor por ahí hay un cálculo raro. A ver, ¿cuánto me dices que da? Disculpe, sí, ya entendí. Eso sería la proporción. Para X me da 0.48 y para Y 0.51. Ah, ok. O sea, para X da 0.48 y por lo tanto aquí da 0.51. Así, ¿no? Obviamente la suma tiene que dar 1, ¿no? Bueno, ya redondeado tendría que darte aquí 2, ¿no, Eric? Para que fuera la suma del 100%. Sí, porque es 0.519 con Ok, todos los redondeas perfecto. 0.52. Ujú. Ahora sí, ¿no? Tiene más sentido. Ah, ¿los demás lo resolvieron? ¿Alguien más lo resolvió solo para decirle a Eric que muy bien? Sí, yo acabo de terminar, y sí me dio. ¿Y si te dio, Rodrigo? Ok. 0.51 al principio, pero ya después redondeé. Ok, perfecto. Entonces, si se fijan, lo que tendríamos que hacer simplemente es hacer un cálculo sencillo para poder decir, ¿sabes qué? Casi, casi ponlos al 50-50, casi, ¿no? O sea, casi, casi ponlos en partes iguales y te va a dar un 1 de 10. Fíjense que Griffin diseñó una tabla que le llamó HLB Computagraph para mezclas binarias, que ya lo vimos con mis alumnos en sexto, que veíamos emulsiones, pero que se me hace un homograma muy fácil de usar, pero solamente funciona para mezclas binarias. Y ese también se los agregué en sus ejercicios, pero lo vamos a hacer con el ejemplo número 6, que es este que está aquí. Entonces, haríamos lo mismo, solo que en lugar de resolver el sistema de ecuaciones, lo haremos a partir de este nomograma que está aquí, ¿sí? Que ahorita recordaremos cómo usar o enseñaremos cómo usar. Entonces, en este ejercicio número 6, dice, en la formulación de una emulsión, se requiere usar otra vez 5% en peso de una mezcla de IGPAL CO210 a partes iguales con BRIC 78. Determinar el HLB de la mezcla. ¿Sale? Lo vamos a hacer con el cálculo y lo vamos a hacer con la tablita. ¿Sale? Entonces, les voy a pedir primero que busquemos en nuestras tablas cuál es el HLB del IGPAL CO210 y cuál es el HLB del BRIC 78. A ver, búsquenlo en sus tablas.
El BRIC 78 Ajá. son 15.3. Es hidrofílico, 15.3, ¿no? Y el otro, denme un minuto, espérenme. Listo, perdón, es que no me iba a descargar. A ver, entonces, perdón, el BRIC 15.3 y el IGEPAL, ¿cuánto es? 4.6. 4.6. El IGEPAL es 4.6. Ok, Odalis, muy bien. Ya los tenemos. Ahora, fíjense que lo que nos dicen es que la proporción que vamos a manejar son partes iguales. O sea, vamos a ponerle 0.5 y 0.5. Por eso vamos a poner proporción 0.5, 0.5, ¿no? Porque es a partes iguales. Si esto fuera así, ¿cuánto da el HLB de la mezcla? Sería la mitad de este más la mitad de este, ¿no? ¿Cuánto les da el HLB ya de la mezcla final? 9.95. Ok, José, 9.95. Está, ¿no? Entonces, nuestra mezcla final es 9.95, ¿sale? Si yo quisiera hacer este cálculo con este valor de acá, con este nomograma para saber la mezcla, ¿sí? Eso va a depender de cuánto se requiere para una emulsión. Entonces, me voy a ir primero al concepto de HLB requerido, ¿sale? Entonces, para esto, me voy a regresar acá. Y existe el concepto de HLB requerido, ¿ok? El HLB requerido no es el valor que tienen los tensoactivos, es el valor que requiere una cera, una grasa, un aceite, para poderse emulsificar. O sea que cada ingrediente lipofílico usado en una emulsión tiene un HLB requerido. O sea, cada aceite necesitará un balance hidrofílico lipofílico para poderse estabilizar dentro de una fase en la que no es soluble. El HLB requerido es el valor del surfactante que tendríamos que poner ahí para que nos dé la tensión interfacial más bajita entre la fase oleosa y la fase acuosa y entonces el sistema se estabilice. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos es justamente eso, ¿no? Entonces, hagan de cuenta, como les decía, yo soy una cera y yo necesito para emulsificarme un HLB de tanto, ¿quién me lo puede ofrecer? Y entonces el tensoactivo que me lo pueda ofrecer generará la tensión superficial más baja y entonces podemos estabilizar la emulsión. ¿Sale? Entonces, a menor tensión interfacial, menor cantidad de surfactante va a ser requerida. ¿Sale? Y generalmente, de forma general, aunque vamos a usar una tabla, los materiales oleosos tienen estos HLB requeridos. Por ejemplo, las familias de los aceites vegetales entre 5 y 7, las siliconas entre 8 y 12, los derivados del petróleo entre 9 y 11, los emolientes entre 10 y 12, y los ácidos grasos y los alcoholes grasos entre 14 y 15 son los que requieren más HLB para poderse emulsificar. Si se fijan, los que requieren menos HLB son los aceites vegetales. Si yo quisiera emulsificar un aceite vegetal, supongan ustedes que quiero emulsificar aceite de uva, de almendras, ¿sí? Si quiero algún aceite lo quiero emulsificar, voy a necesitar un tensoactivo que tenga un HLB entre 5 y 7 para que este aceite pueda meterse a la emulsión, ¿sale? Y entonces lo que creamos es un balance adecuado entre un tensoactivo que me provee ese HLB y un HLB que requiero. Si encuentro la combinación perfecta, entonces se genera un equilibrio y generamos un buen desempeño o un buen balance de la tensión interfacial y por lo tanto la emulsión se estabiliza. ¿Sí? Existen valores ya, este que les pongo aquí es de una tablita que maneja Croda, es una empresa de insumos para los cosméticos, pero que es muy útil solo aparentemente para fines didácticos, que ya se los había presentado antes, que es una tablita que establece los HLB requeridos para diferentes ingredientes. Tiene un error de +-1, como lo pueden ver aquí. Por eso es que puede ser que nos dé o no nos dé, pero para un buen inicio está perfecto.
Entonces, por ejemplo, aquí hay diferentes ácidos, diferentes grasas con sus valores de HLB requerido. Por ejemplo, si yo voy a emulsificar ácido láurico, que es un ácido graso, lo voy a emulsificar con agua, requiere un HLB de 16. Lo que necesito es un tensoactivo que tenga HLB de 16 para poderlo emulsificar. ¿Sale? Y así, ¿no? Por ejemplo, el aceite de jojoba requiere un HLB entre 6 y 7. ¿Sale? Para fines prácticos de esta clase, cuando veamos un HLB requerido así como entre tanto y tanto, vamos a usar el valor medio como el valor que estemos buscando de HLB requerido. Entonces, ¿sí queda claro el HLB requerido? O sea, una grasa nos requiere un HLB y necesito proveérselo a través de un tensoactivo. Si el tensoactivo existe solito, lo puedo meter, no hay problema, se estabiliza la emulsión si es que me da el valor preciso. Si no, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar una mezcla de tensoactivos, ¿sale? Y además, como ya dijimos que el HLB es un parámetro aditivo, entonces, si yo tengo, por ejemplo, 3 grasas, ¿sí? Supongamos que vamos a poner que tengo alcohol cetílico, que es un excelente espesante, y que tengo, no sé, por decir algo, palmitato, isopropilo, déjenme ver, acá está, el miristato, aquí está, miristato isopropilo, que tiene este HLB de tanto. Si yo tengo una mezcla de alcohol cetílico e isopropil miristato para hacer mi crema, y son esas dos grasas, como el HLB es aditivo, pues simplemente veo en qué proporción se encuentran dentro de la fase o dentro de las grasas para poder determinar el HLB requerido de la mezcla a través de su proporción y su HLB requerido. Entonces, el HLB requerido es el valor que requiere la grasa. El HLB es el valor de balance hidrofílico lipofílico que tiene el tensoactivo. Entonces, aplica igual. Si tengo grasas todas en una mezcla, me tendré que ir a un HLB en suma o aditivo, y al mismo tiempo puedo crear una mezcla de tensoactivos que me den ese HLB. Ahora vamos a hacer ejemplos, ¿sale? Para no estar hablando así nada más. Bueno, entonces, por ejemplo, el ejemplo número 6 dice, si el HLB requerido para una emulsión es de 12, ahorita no me están diciendo nada respecto a un aceite de más. No sé la fase oleosa cuántas grasas tenga, pero las grasas que tenga, o sea una, o sean dos, o sean varias, el HLB que se requiere es de 12. Es decir, que necesito un tensoactivo que me provea de 12, ¿sí? Para que entonces yo pueda obtener el balance correcto de la emulsión, ¿sí? Entonces, primero, el HLB requerido que yo necesito es de 12. Ahorita, sin ver que vamos a utilizar estos mismos dos tensoactivos, lo que les diría es, revisen si en la lista existe un tensoactivo que tenga un HLB exactamente de 12. A ver, búsquenlo. Si sí lo hay, díganme. Aquí está ¿no? El de oleato de tretanolamina. Ya los demás tienen 12.4, 12.5, 12.9, ¿sí? Entonces, hasta ahorita, por ejemplo, ese, ¿no? Uno que se le acerca mucho sería ¿no? El Tritón X114, que tiene un 12.4. Es uno de los que más se le acerca. Profe, el Neodol 25.7 también es de 12. ¿Ese en cuál tabla está? ¿En la grande? En la primera. En la Esta primerita. está abajo. Ah, cierto. El Neodol 25.7 también es de 12. Entonces, fíjense. Si yo quisiera estabilizar esta emulsión que requiere un HLB de 12, entonces yo podría simplemente agregar los aceites, ponerle tretanolamina, oleato de tretanolamina, y ya, ¿no? Se va a emulsificar y se va a estabilizar la emulsión. Y eso es en teoría cierto, ¿sí? Solamente que dependerá de la precisión con la que determinamos el HLB requerido, pero en teoría es cierto. De cualquier forma, lo que se recomienda más hacer, no porque sea una regla, porque ustedes dicen, no, yo le voy a poner el Neodol 25.7 y con eso se estabiliza la emulsión y párenle de contar, ¿sí? Pero por lo general lo que hacemos es crear una mezcla de tensoactivos que esté
arriba y abajo del HLB requerido. Uno por arriba, uno por abajo, o dos por abajo y uno por arriba, o dos por arriba y uno por abajo, dependiendo de la emulsión que yo quiera. Por ejemplo, si yo quiero una emulsión del tipo aceite en agua, a lo mejor le pongo dos tensoactivos muy hidrofílicos, o sea, dos por arriba del HLB y uno por debajo del HLB requerido. ¿Ok? O le pongo dos nada más, ¿no? Uno por arriba y uno por abajo. Si quiero una emulsión que la quiero orientar hacia una emulsión del tipo agua en aceite, entonces a lo mejor me iría hacia dos tensoactivos de HLB bajo y uno de HLB alto, como para favorecer esa emulsión. Pero en general se recomienda hacer una mezcla de tensoactivos. Entonces, para eso, en este ejemplo, vamos a hacer una mezcla entre el IGEPAL 210 y el BRIC 78, y lo que vamos a hacer es determinar qué proporción voy a hacer de cada uno de ellos para que el HLB de la mezcla me dé 12. Puedo usar el mismo caso que acá, ¿sí? O sea, puedo usar la misma metodología. O sea, puedo crear un sistema de ecuaciones y puedo ir viendo, pues sí, ¿no? ¿Cuál de los dos? ¿Ok? Pero vamos a usar este método gráfico, ¿sale? Y lo que nos preguntan es, si el HLB requerido ahora de la mezcla es de 12, ya sé que mi mezcla da 9.95, por lo tanto esa mezcla no me va a servir, porque me da 9.95 y yo requiero 12. Entonces me preguntan, ¿cómo cambiará la formulación de tensoactivos utilizando el método gráfico? Para no irnos a hacer el sistema de ecuaciones, pero podemos hacer el sistema de ecuaciones. Si fuera el método gráfico, tenemos esta imagen que está aquí, que es como les decía, se conoce como el HLB Computagraph, que en su momento estableció como un nomograma el método que usaba Griffin, ¿sale? ¿Cómo funciona este nomograma? Este nomograma va del 0 al 20 en ambos lados, tanto el eje izquierdo como el eje derecho. Va del 0 a 20, se fijan, solamente va a funcionar para tensoactivos que estén entre 0 y 20, ¿no? Tensoactivos que tengan HLB más de 20, pues ya no funciona. A menos que, pues no es que no funcione, podemos ampliar el valor a 20 y tantos todavía, es posible, ¿sale? Y normalmente en el lado izquierdo vamos a colocar los tensoactivos de bajo HLB, aquí lo dice, tensoactivo con bajo HLB, y acá en el lado derecho los tensoactivos con alto HLB. Entonces, por ejemplo, el SPAN 60, esta rayita que está aquí marca el valor de HLB que tiene ese tensoactivo, ¿sí? Es lo que marca esa rayita. Y de este lado, las rayitas marcan el tensoactivo de la derecha, el de alto HLB. Entonces, lo que yo voy a hacer es, primero, ubicar en el lado izquierdo, porque ustedes ya saben que para poder diferenciarlos entre bajo y alto HLB, el punto medio es el valor de 9 y 10, ¿se acuerdan? Entonces, el valor entre 9 y 10, que es el punto medio. Entonces, de 9 para abajo serían los de bajo HLB, de 9 para arriba serían los de alto HLB. Si ya dijimos que el IGEPAL tiene HLB de 4,6, pues sería un tensoactivo de bajo HLB y lo voy a ubicar aquí. No está aquí en la lista, pero lo puedo poner. Por ejemplo, aquí está 4, de 4 a 5, la mitad es 4,5. Si es 4,6, estaría como por aquí. ¿Todos de acuerdo? A ver, ustedes márquenlo. Ahí estaría nuestro tensoactivo 1, que ese tensoactivo 1 sería nuestro IGEPAL, ¿sale? Estaría como por ahí en 4,6. Y del otro lado, el BRIC 78 es de 12, no, de 15.3. Vamos a ver, del otro lado, tampoco está el BRIC, pero lo podemos marcar. Entonces, aquí está el número 15. Aprox, aquí aprox, aquí estaría el BRIC, que es nuestro tensoactivo 2, ¿sale? Ahí estaría su valor en 15.3. ¿Sí? ¿Alguien se me perdió? ¿Todo bien? Sí, yo sí me perdí un poquito. Solamente tienes que ubicar el valor del HLB en las escalas de izquierda a derecha, Itzel. Entonces, por ejemplo, el HLB del IGEPAL es 4.6, como es menor a 9, va del lado izquierdo. Entonces, en el lado izquierdo busca el valor de 4.6. Pues aquí está 4, a la mitad es 4.5, 4.6 sería arribita del 4.5, ¿no? Sería para el HLB del primer tensoactivo. Y del lado derecho buscaríamos el valor del HLB tensoactivo alto. Acá sería 15.3, por lo tanto buscaremos el valor de 15.3 en el lado derecho y yo lo señalo más o menos aquí porque ahí es donde se encuentra. ¿Sale? ¿Bien? ¿Listo? Sí. Ok. Para hacer entonces por usar nuestro nomograma, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar una línea recta entre los dos valores de HLB de nuestros tensoactivos a usar.
Entonces yo voy a utilizar una línea recta desde el valor de 4,6 que ya marqué hasta el valor de 15,3, ¿no? Voy a marcar una diagonal uniendo los dos puntos, ¿sí? Entonces ahorita yo ya puse ahí una, déjenme poner más que se pueda ver y un poquito más gruesa para que ustedes la puedan ver. Pero yo ya marqué una línea que va desde el valor de 4,6 hasta el valor de 5,3. Toda esa línea me va a marcar todas las posibles combinaciones en fracción de cada uno de los dos tensoactivos que voy a usar, ¿sí? Y entonces, ¿qué voy a hacer para trabajar entonces? Fíjense bien. Lo que voy a hacer es, si el HLB requerido es de 12, voy a buscar dentro de mi nomograma el HLB que necesito, lo voy a interpolar a la recta que estoy trabajando y voy a buscar el valor que corresponde en el eje inferior. El eje inferior dice porcentaje de tensoactivo con alto HLB. Es decir, que cuando yo interpole y baje, encontraré la fracción a la cual debo usar el HLB de la derecha o el tensoactivo de la derecha porque es el que tiene alto HLB. ¿Sale? Entonces, si ustedes me siguen, me dice aquí el ejercicio que el HLB requerido es de 12. Entonces, lo que necesito marcar es un valor de 12 en el nomograma. Entonces, voy a hacer una línea recta, ¿sí? En 12. Aquí está el valor de 12. ¿Sale? Lo puedo hacer de cualquiera de los dos lados. Entonces, lo que voy a hacer es hacer una línea en el valor de 12, que es el que necesito, hasta que tope con la línea que yo marqué ya de la mezcla de los dos tensoactivos. Y después voy a irme hacia abajo, ¿sí? Una vez que ya intersecte la recta, me voy a ir hacia abajo y el porcentaje que me dé es el porcentaje que debo manejar del HLB, del tensoactivo con HLB alto. ¿A cuánto les da a ustedes? A mí me da eso, pero quisiera escucharlos. Como 68 más o menos. Como 68, ¿no? Bueno, 69 yo le daría. Pero sí, más o menos, ¿no? ¿Y los demás igual? Sí, también quedó en 69. 69, ok. Ahora, este 69 sería la proporción que voy a usar para el tensoactivo del HLB alto. El que tiene el HLB alto es el BRIG, por lo tanto el BRIG lo tengo que usar a 69%, o sea, a una proporción de 0.69. ¿A cuánto voy a usar entonces el IGPAL? Pues ya lo sacamos por diferencia, ¿no? O sea, de 1 menos o de 100 menos, ¿no? ¿Cuánto hay que poner de IGPAL? 0.31. Exacto, 0.31. Y ya con esto lo tengo resuelto, ¿no? En realidad, en el pasado, fíjense, pues es que yo ni estoy tan viejo, jóvenes, pero en el 2004 trabajé para una industria cosmética, o sea, ya pasaron varios años, pero en el 2004 trabajé para una industria cosmética y en donde teníamos nosotros el área de desarrollo para la obtención de cremas y se hacían cremas, en esa empresa se hacían cremas y jabones en crema que eran en emulsión, los demás eran otros cosméticos y desodorantes en emulsión. Y teníamos este cuadrito, lo teníamos ahí en la oficina y lo usábamos con mucha frecuencia. Pero hoy en día pues, se puede hacer todo, cargarlo en un software y hacer el cálculo directo, pero lo que importa saber es que ustedes pueden simplemente hacerlo con esa mezcla, para no hacerlo tan prueba y error, ¿no? Y así es como calcularíamos con un método gráfico el valor que requiere de una HLB, ¿sí? ¿Dudas o preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, a ver, hagamos un ejemplo con HLB requerido, pero ya buscando valores en tablas. Vamos a ir al ejercicio 7, ¿sí? Entonces, en el ejercicio 7 dice, calcule el HLB requerido para la fase oleosa de una emulsión que queremos hacer de aceite en agua, que está compuesta por 250 gramos de alcohol estearílico, 250 gramos de petrolato líquido y 120 gramos de parafina sólida, ¿sí? Entonces, el HLB requerido dijimos que es el que requiere cada grasa para poderse emulsificar. Y también dijimos que es aditivo como lo es el HLB de los tensoactivos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el HLB que se requiere para la emulsión, o sea, el HLB de la mezcla de aceites. Por eso les pongo esta formulita aquí, donde el HLB requerido para la emulsión sería la sumatoria de la fracción que guarda cada fase oleosa
multiplicada por su HLB requerido individual, ¿sí? Y entonces habrá que buscar en las tablitas cuál es el HLB requerido del ácido estearílico, cuál es el HLB requerido del petrolato y cuál es el HLB requerido de la parafina sólida. Y además vemos a qué proporción se van a trabajar, ¿sí? Les voy a pedir que ahorita me apoyen buscando estos HLB requeridos en la tabla esta que tiene los valores de HLB requerido. Entonces, busquen el HLB requerido para el alcohol estearílico, el del petrolato líquido, porque también hay petrolato sólido, y el de la parafina sólida. ¿Cuáles encontraron ustedes? Si ven dos valores que dicen entre tanto y tanto, tomemos el valor medio. El del alcohol esterílico es de 15 a 16. De 15 a 16, vamos a ponerle 15.5, ¿sí? Solo para fines de esta clase, ¿sale? De 15.5. Ok. ¿El del petrolato líquido de cuánto es? Ya se tardaron. Está aquí en la tablita esta. ¿Este solo viene como petrolato? Ajá, aquí está petrolatum. Ajá. Este que está, bueno, cierto, es que no dice líquido, ¿no? Pero este que dice petrolatum es el que es nafta, es el que es sólido. Entonces, petrolato, ese, ¿cuánto es? De 7 a 8, sería 7.5. 7.5, muy bien. Muchas gracias, Lucero. ¿Y el de parafina sólida? Sí, doctor. 10. Perdón. Sí, Eloy. Sí, está Adriana. ¿10? Sí, Ok. sería 10. Ok, ahí está. Yo lo encontré como 8. A ver, vamos a ver, porque puede ser que sea... Está en la última. Tienes afasia oleosa, ¿En cuál? parafina sólida, O sobre W. Esquina inferior izquierda. Aquí, parafina sólida. Aquí está, ¿no? Pero depende de qué emulsión. ¿Sí? A ver, acá en la tabla, en la tabla de Croda, aquí en cuánto está. Que es está en 10, ¿no? Aquí está, ¿no? Parafina wax. Está en 10. Y acá está en 8 y 4. Entonces, pues eso depende muchísimo del valor de la tabla y lo entiendo. Acá está en 4, pero este 4 es para una emulsión de tipo agua en aceite. Esta tabla es para emulsiones de tipo aceite en agua, ¿sí? Entonces, bueno, para fines de la clase, como les digo, a veces sí se ven esas diferencias que uno luego no entiende. Pero depende incluso de qué parafina se trate, ¿ok? Aquí dice parafina en cera, pero vamos a usar este de 10, pues, ¿sale? Para no confundirnos con estos de acá. Vamos a usar el de 10. Y entonces, vamos a colocar aquí 10. Y ahora lo que nos falta hacer es sacar la fracción, ¿no? Que guardan ellos dentro de la fase oleosa. Aquí no estamos considerando ningún ingrediente de la fase acuosa. Ninguno. Aquí no estamos considerando nada que sea soluble en la fase acuosa. Solamente las grasas, tanto sólidas como líquidas. Entonces, por ejemplo, del ácido estearílico se tienen 250 gramos. Del petrolato, perdón, se tienen 250. Y de la parafina se tienen 120, ¿sale? Eso quiere decir que las grasas totales o la fase oleosa total sería la suma de todos, ¿no? La suma de todas las grasas. Sería todo esto. Sería la suma, ¿sale? Y eso significa que en total esta mezcla va a tener 620 gramos de grasas, ¿sí? Aunque faltan las grasas, falta la masa del agua y todo lo demás, pero eso no nos importa porque el HLB requerido es para las grasas. Entonces, ya que sabemos cuál es la masa total, entonces vamos nosotros a calcular la proporción de cada uno de ellos en la fase oleosa. Para sacar la proporción, pues simplemente si 620 es nuestro 100%, pues simplemente saquemos la proporción de 250 entre 620, 250 entre 620 y 120 entre 620. La suma nos tiene que dar 1, ¿sí? Entonces, la primerita sería 250 entre 620. Voy a poner aquí un signo de peso, ¿sale? Y de ahí lo voy a arrastrar. Entonces, estas serían las proporciones, ¿no? La proporción sería, ya redondeando, lo voy a redondear a 2 decimales,
sería de .40, .40 y .20, ¿no? La suma tiene que darme 1, ¿ok? Ya con los decimales y todo, ¿no? Pero entonces significa que está a .40. Si yo quiero sacar entonces la proporción de HLB que requiere cada grasa, pues simplemente los multiplico y luego los sumo, que es lo que me dice esta formulita, ¿no? Si quieres sacar el HLB requerido para emulsificar todas las grasas al mismo tiempo, entonces dime cuál proporción tiene la grasa, multiplícalo por el HLB que ya requiere en lo individual, súmalas, y la suma me va a decir cuál es el HLB que requieres para emulsificar a todas ellas al mismo tiempo. ¿Sale? Entonces, lo que haríamos sería multiplicarlas. Vamos a multiplicar la proporción por el HLB requerido, que en este caso es 15,5, y así, ¿no? Para los tres. ¿Cuánto les da el HLB requerido para emulsificar? ¿Cuánto les da? 11.2. 11.2. Muy bien, gracias, que sería sumar esto, ¿no? 11.2. Eso significa entonces que para yo emulsificar estas tres grasas en esa proporción, necesito un tensoactivo o una mezcla de tensoactivos que me ofrezca un HLB de 1.2. Entonces ya saben, ¿no? Nos podemos ir a nuestra tablita de tensoactivos y buscar un tensoactivo que tenga 11.2. Aquí están, estos dos tienen 11, 11.4, o sea, no hay uno muy cerca. En esta tablita hay uno de 11.1 aquí, que es el MIG 45. Y luego acá en esta otra tablita no hay ninguno que se le acerque. Pero como no está exactamente el de 11.2, podemos hacer una mezcla. Y aunque lo hubiera, valdría la pena hacer una mezcla. Entonces lo que nos dicen aquí es, ¿sí? Si se coloca propilenglicol monoestarato y tritón X405 como tensoactivos, ¿qué proporción debemos manejar de cada uno de ellos para poder generar justamente el balance, ¿no? En la emulsión. Entonces, lo que necesitamos es el HLB del propilenglicol monoestarato y del HLB del tritón 405. ¿Cuánto es? Digo, ¿cuáles son? El propilén monoestarato. Aquí está, es de 3,4 el primero. Propilenglicol monoestarato. ¿Y el otro? ¿Alguien lo encontró? ¿Del tritón? 3.4. 17.9. ¿Cuánto? Del Tritón X405, 17.9. 17.9, ok. Ahora, yo los estoy diciendo aquí ya de una vez qué tensoactivos usar. En la práctica, siempre utilizamos un tensoactivo por arriba del HLB requerido y otro tensoactivo por abajo, ¿sí? Dependiendo de los que tengamos disponibles. Y también se busca que no estén tan cerca del HLB requerido. Por eso es que como el HLB requerido era de 11.2, pues en realidad pudimos haber usado uno de 13, 14, 15, ¿no? Y a lo mejor uno de 8, etcétera. Eso va a depender de los que tengamos disponibles, de costos, de irritación, de concentración. O sea, ahorita estamos haciendo el ejercicio como muy así, ¿no? Muy didáctico. Y por otro lado, hay que buscar a qué proporción vamos a manejar. Podemos usar esta ecuación, esta formulita que está aquí, y con eso saco la proporción de A, y por diferencia sabré la proporción de B, aunque también puedo usar el método del HLB Computagraph. Entonces, o puedo usar el sistema de ecuaciones también. O sea, cualquiera de las dos formas nos va a funcionar. Entonces, si lo hago con el HLB Computagraph, como lo hicimos ahorita, pues yo ya sé que voy a buscar el PPG o el propilenglicol monoestarato del lado izquierdo y es de 3,4. Entonces 3,4 estaría como por aquí, ¿sí? Y si busco del lado derecho el tritón 17,9, casi 18, estaría por acá, ¿no? Y ya nomás lo que haría sería trazar, obviamente, mi línea, primero mi línea diagonal, ¿sí? Y alguien va, bueno, ahorita lo hacemos por ahí. Y voy a trazar la línea diagonal entre los dos. Ahí está.
Y además voy a trazar las líneas tal y como lo hicimos en el otro ejercicio, pero ahora con el HLB requerido de 11.2. 11.2 estaría por aquí. Hago que intersecte. Y después llevo hacia abajo, ¿no? Y entonces calculo. A mí me da que el HLB alto lo debo de manejar en prox, más o menos, en 54, más o menos. ¿A ustedes cuánto les da? A mí me da aprox, que el tritón lo debo de poner a 0.54 y por lo tanto tendría que poner en 0.46 el propilenglicol monoesterato. Pero quisiera escuchar alguien que lo haya hecho y que le haya dado diferente, o aproximadamente, ¿no? Pues como 53 más o menos. Ok, Adriana. Entonces eso implica 47 del otro, ¿no? Soy Itzel, pero sí. Ah, perdón, Itzel. Es que veía el micrófono. Ok, entonces, eso es de la forma gráfica. Si lo quiero ser más preciso, utilicen esta ecuación, donde podemos sacar el porcentaje de A. A puede ser cualquiera de los dos tensoactivos. Supongamos que A fuera el tensoactivo de bajo HLB, ¿sí? Entonces lo que tendría yo que hacer es sustituir aquí. Entonces hagan de cuenta, lo voy a hacer aquí abajito, ¿sale? El porcentaje de A lo voy a hacer aquí. Voy a resolver la ecuación que está aquí. Primero voy a abrir un paréntesis para hacer el numerador. Dice HLB requerido de la emulsión, que es este que está acá, 11.2. ¿Sí? Le voy a restar el HLB de B, que sería el otro tensoactivo, en este caso el tritón, sería este valor de 17.9. Cierro paréntesis. Voy a dividir entre, abro otro paréntesis, el HLB de A, que sería este, menos el HLB de B, que sería este, ¿sí? Cierro el paréntesis y ahí está mi ecuación y lo multiplico por 100 para sacar el porcentaje. Y me da 46. Entonces, yo tendría que poner de A 46.1, ya con más precisión, y obviamente el porcentaje de B, pues ya lo sacaría por diferencia, ¿no? Por 100 menos 46, que me daría 53.9, o sea, ya redondeados me da como me había dado el método gráfico, 46 y 54, ¿sí? Que esta ecuación es lo mismo que trabajar con nada más que esta es directa y es mucho más precisa porque no está derivada del ojo, ¿no? Del ojo de atinarle aquí al gráfico, ¿sí? ¿Más o menos, jóvenes? Sí, doctor. Y pues ya tendríamos una manera de hacerlo. Les digo que en el laboratorio yo lo que hago es que les pongo varios tensoactivos, les pongo la fórmula, les pongo la fase oleosa y ustedes eligen cuál de los... Y además, los tensoactivos nos dan diferentes sensoriales, nos dan diferentes niveles de fluidez, diferente estabilidad, y eso les hace ver a ustedes el impacto de elegir un tensoactivo para las mismas fases oleosas. Entonces me gusta mucho hacer esa práctica porque el estudiante puede observar que teniendo las mismas grasas, como a uno les da una crema pastosa, a otro les da una crema líquida, a otro les da una crema más fluida, una más aceitosa, porque eso depende de los tensoactivos que elijan y les pongo varios tensoactivos y eligen en función del HLB requerido y hacemos el cálculo y hacemos la crema en físico y todo lo demás para que vean el impacto de la elección del tensoactivo. Espero que lo podamos hacer para que pudiéramos ver esto de forma más experimental, ¿sí? Y pues bueno, esa sería la manera de calcular, es la forma de calcular la concentración que voy a usar de cada tensoactivo, ¿sale? Obviamente los tensoactivos se utilizan a determinado porcentaje, ¿no? Y eso va a ir en la fórmula, de hecho. Entonces, con la fórmula podríamos sacar, ¿no? Si yo ya sé, supóngase usted que nuestra fórmula lleva 5% de tensoactivos, ¿sí? Entonces, si la fórmula lleva 5% de tensoactivos y mi mezcla tiene que llevar
46% de uno y 54% del otro, pues simplemente hago un cálculo referente a que si el 5% voy a poner en total tensoactivos, pues solamente un porcentaje, ¿sí? O la suma de los dos me tiene que dar 5%, pues lo que hago es sacar las fracciones proporcionales, ¿no? Para poder saber cuánto pongo de cada uno y ahí puedo calcularlo en función de cantidades, ¿sí? O de masas. ¿Sale? Ok. Y si quieren, no lo puse aquí, pero creo que a lo mejor vale la pena hacerlo. A ver, ustedes síganme, vamos a copiar un inciso C. Les prometo que no les voy a robar mucho porque sé que hoy les pedía que nos quedáramos un poquito más, pero es para avanzar. Miren, vamos a hacer un inciso C y aquí en el inciso C vamos a poner el siguiente, ¿no? Si la cantidad de tensoactivos, vamos a ponerle, si la cantidad de tensoactivos en la crema es del 5%, ¿cuánto hay que colocar, ¿sí?, de cada uno de ellos? De cada uno de ellos, ¿no? Y además, voy a poner otro cálculo, ¿no? Si se fabrica, solo para que veamos un cálculo específico, 500 gramos de crema, 500 gramos de crema, ¿cuántos gramos hay que poner de cada tensoactivo? ¿Cuántos gramos tendremos que agregar de cada tensoactivo? ¿Sí? ¿Sí lo alcanzaron a copiar o se los dicto? Sí, yo sí, Doc. Ok. Si no lo vuelvo a dictar, ahí va, dice, si la cantidad de tensoactivos en la crema es del 5%, ¿cuánto hay que colocar de cada uno de ellos? Punto. Si se fabrica 500 gramos de crema, ¿cuántos gramos tendremos que agregar de cada tensoactivo? Entonces, hagan de cuenta, si tuviéramos una fórmula de crema, supóngase usted, ¿no? Tenemos una fórmula de crema. Y esta fórmula de crema dice que la fase oleosa corresponde, por decirles algo, al 45%, los tensoactivos corresponden al 5%, la fase acuosa, esta es la fase oleosa, ahorita me lo estoy inventando. La fase oleosa corresponde al 45%, los tensoactivos, la fase acuosa corresponde a un 40, ¿cuánto va ahí? 40 y 45, 85 y 5, 90. Vamos a ponerle un poco más, 50. No, ahí ya nos pasaríamos. Porque sería 45 y 5 son 50. A ver, voy a poner mejor aquí otra cantidad. Voy a poner 43. ¿Sí? Y luego aquí le vamos a poner 50. Y vamos a ponerle de aditivos, que tiene a lo mejor el otro 2% que le falta. ¿Sí? El otro 2% que le... Así es, por eso, supongamos que esta es una fórmula. Supóngase usted que dentro de la fase oleosa están estas grasas que ya calculamos. Estas de aquí, estas tres, ¿sale? Y además, tiene estos demás ingredientes, ¿no? Ya sabemos que el HLB requerido se calculó solo con esto. Si yo quisiera fabricar 100 gramos de crema, ¿sí? Si quisiera fabricar 100 gramos de crema, pues simplemente pondría 43 gramos de grasa, pondría 5 gramos de tensoactivos, pondría 50 gramos de agua y pondría 2 gramos de aditivos. ¿Sí estamos claros en eso? Sí. Muy bien. Entonces, fíjense bien. Si la crema requiere tensoactivos al 5%, eso quiere decir que todos los tensoactivos que yo maneje tienen que estar al 5%. ¿Cuánto hay que poner de cada uno de los tensoactivos anteriores? Ya dijimos anteriormente, me los voy a llevar estos dos, los voy a copiar. Ya dijimos que el tensoactivo A lo debo de colocar al 46%. Y ya dijimos que, perdón, lo voy a colocar al 46%. ¿Sí? Y el otro lo voy a colocar al punto 54, ¿sí? Por ciento. ¿Sale? Ya sé que los voy a colocar así, ¿ok? Pero también sé que la mezcla, cuando yo los quiera poner, la mezcla tiene que ser de 5%. Eso quiere decir que solamente
un porcentaje tendrá que corresponder al 5, a un determinado porcentaje para ambos para que ambos sumen 5%. Es que no sé si les confunda muchísimo hablar de porcientos en porcientos, porque hagan de cuenta, el 5% es lo que lleva la crema, pero de ese 5% va a representar mi 100%. Es como decir lo siguiente, ¿sale? Es como decir lo siguiente. Primero, mi 5% de tensoactivos es mi 100%, ¿sale? Es mi 100% de tensoactivos. Si yo voy a poner a AA, al tensoactivo A, si yo voy a poner el tensoactivo A, ese tiene que estar al punto 46%, ¿sale? Entonces, si el tensoactivo A debe de estar al punto 46% en la mezcla, o sea, acá, al punto 46, o al 46%, pues, para que no confundan, porque aquí manejándolo en fracciones sería punto 1, sería 1, ¿no? Para que no se me confunda, espérenme. Si 5% es mi 100% en la mezcla, ¿sí? Y yo voy a poner 46% de A, ¿cuánto va a corresponder al porcentaje en la fórmula? ¿Sale? Y si lo hago para B, aplicaría lo mismo, solo que acá pondría 54% de B, ¿cuánto debería corresponder en la fórmula? ¿Sí? De A serán 2.3% y de B serán 2.7%. Perfecto, Eric. ¿Sí? Entonces eso significa, por ejemplo, que si yo lo desglosara, vamos a desglosarlo, si yo lo desglosara aquí, voy a bajarlo un poquito, ahí, tensoactivos, si yo lo desglosara, yo tendría que decir, ¿sabes qué? De A, de tensoactivo A, tengo que poner, ¿cuánto dijiste, Eric? 2.3%. 2.3%, ¿sí? Y de B, y de tensoactivo B, 2.7. 2.7, para que sumen justamente el 5%. ¿Están de acuerdo? Entonces eso significa que debo de poner 2.3 para que al final la suma me dé 5. ¿Alguien se me perdió? No, doctor. Ok. Entonces para que al final la suma me dé 5. Ahora bien, si yo voy a fabricar, ahora si yo voy a fabricar 100 gramos de crema, entiéndase usted que vamos a poner 5 gramos de tensoactivo, por lo tanto pondríamos 2.3 gramos de A y pondríamos 2.7 gramos de B, ¿no? Si fabricara 100 gramos de crema, pero voy a fabricar 500. Entonces, si fabrico 500 gramos de crema, ¿cuánto pongo de A en gramos y cuánto pongo de B en gramos? ¿Cuánto? 11.5. ¿En cuál? ¿De A? ¿Sí? Sí, de A. ¿José? ¿De A? Sí, sí, sí. 11.5 de A, que sería multiplicar pues 2.35 veces, ¿no? ¿Sí o no? ¿O estoy mal? ¿No, verdad? O sea, multiplicar 2.3 por 5, porque si, o pueden hacer reglas de 3 o pueden hacer análisis dimensional, ¿no? Sí, pero si cada 100 va a llevar 2.3 de A, pues multiplico 2.3 por 5. Y lo mismo haría con B, ¿no? O sea, multiplico 2.7 por 5. ¿Sí? Y entonces ya sé que voy a poner esos gramos, ¿no? Entonces, esa sería la manera de hacer nuestra crema. O sea, cuando yo hablo de la mezcla de HLB, la mezcla de tensoactivos es como la materia prima que voy a preparar para hacer la emulsión. Pero ya en la práctica, pues los tensoactivos van a ir además a cierto porcentaje. No es que yo pueda poner todo lo que quiera, ¿no? Generalmente un tensoactivo suele ir entre el 1 y el 5% para una crema, ¿eh? Para una crema. Podemos irnos hasta el 10% en algunos casos, pero generalmente van del 1 al 5%. Entonces, el formulador tiene que establecer cuánto. Y ya una vez que digamos cuánto, por ejemplo, aquí dijimos 5%, ya una vez que digamos cuánto debe ir en la fórmula por recomendación, etcétera, entonces ahora sí buscamos que nuestra mezcla de tensoactivos pues sumen ese 5%, pero la proporción que guardan los tensoactivos entre ellos dentro de su propia mezcla
pues la podemos calcular con HLB Computagraph por HLB requerido, por HLB aditivo, y entonces ya podemos calcular los gramos que hay que poner de cada uno de ellos. ¿Sí? Y eso para lotes grandes, lotes pequeños y lotes del tamaño que sea. Pero podemos ir haciendo efectivamente los cálculos. ¿Vale? ¿Alguna duda? Les voy a dejar una tarea de ejercicios para que practiquen. ¿Sí? Bueno, entonces, si me dan 10 minutos más, les hacemos el último ejemplo para recuperarles el tiempo. Fíjense que ya hablando de tensoactivos que se fabrican in situ, ¿sí? Le llamamos tensoactivo in situ. Es un tensoactivo que se forma cuando se hace la crema. Es decir, este tensoactivo se genera durante el proceso de mezclado. ¿Y cómo se hace esto? Se hace a través de justamente una saponificación in situ. Se produce el jabón al momento que se hace la crema. Este proceso se utiliza en unas cremas que se conocen como cold cream. Y las cremas cold cream es uno de los métodos galénicos más antiguos que existen. Y se hace justamente con bórax o tetraborato de sodio. ¿Sí? Entonces, lo que hace el bórax es reacciona con los ácidos grasos libres que tienen las ceras y los aceites y producen un jabón suave. No todas las grasas tienen ácidos grasos libres. Quien sí la tiene son generalmente las ceras. Entonces, una de las ceras que más se emplea para generar jabones in situ es la cera de abeja. Entonces, lo que hace es producir jabón suave que actúa como emulsificante y estabiliza la emulsión. ¿Sale? Entonces, la cera de abeja, el aceite mineral, la parafina, son ejemplos de grasas que tienen ácidos grasos libres. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, supongamos la cera de abeja, normalmente, tiene un ácido muy característico que se llama el ácido cerótico. Lo tiene en un 13% aprox. El ácido cerótico es esto que ven aquí. Es un ácido graso de 25 carbonos. Entonces, imagínense una cadenita de 25, ¿sí? Que termina justamente termina en un carboxilo. ¿Sale? O sea, termina en un carboxilo. Este ácido graso libre de la cera se llama ácido cerótico. Y este ácido cerótico normalmente reacciona con bórax, ¿sí? A través de este equilibrio de ecuaciones. El ácido cerótico reacciona con una base fuerte para producir cerotato de sodio, que este sería el tenso activo, dado que tiene una cabeza polar, que sería esta, y una cadena hidrocarbonada, que sería esta. Y entonces, se forma este tensoactivo en el momento de la reacción y estabiliza las ceras, y estabiliza la emulsión y genera una emulsión, ¿sale? ¿Y cómo se da ese equilibrio normalmente? No utilizamos hidróxido de sodio. Lo podemos hacer directo con hidróxido de sodio, pero daría un pH tan alto, ¿sí? Daría un pH tan alto que entonces la crema nos quedaría pues muy irritante. Lo que se utiliza es el tetraborato de sodio, que es el bórax. El bórax en el equilibrio aquoso, cuando lo ponemos en agua, equivale a producir 2 moles de hidróxido de sodio, ¿sí? Más ácido bórico. Y esos moles de hidróxido de sodio, que no es hidróxido de sodio directo, sino hidróxido de sodio que proviene iónico de la descomposición o la hidrólisis del tetraborato para formar hidróxido de sodio. De tal forma que yo puedo relacionar ambas ecuaciones para poder obtener pues, la cantidad que requiero de bórax para poder neutralizar estos ácidos. Ahora bien, la inclusión del bórax en la fórmula justamente le da esa estabilidad, ¿sí? Pero hay algo muy importante. Si nosotros no hacemos el cálculo estequiométrico y simplemente le echamos bórax a nuestro gusto, puede ocurrir lo siguiente. Si la concentración de bórax me pasé y es muy alta, entonces la crema se vuelve granulosa. Es una crema que tiene gránulos muy inestables que termina por romperse. Si por otro lado se le eché al tanteo y le puse menos concentración de bórax, o sea, muy poquita cantidad de bórax, entonces la cera se cristaliza y forma cristalitos incluso que llegan a picar o a cortar al momento de la aplicación. Entonces, tenemos que poner la cantidad precisa de bórax y se puede hacer a través de esta reacción, ¿sí? ¿Cómo se sabe cuántos ácidos grasos libres tiene una cera? Pues a través del índice de acidez. Entonces, es importante determinar el índice de acidez para ver cuántos ácidos grasos tiene una cera y después con la ecuación de bórax podemos saber cuánto bórax hay que poner para neutralizar esa grasa, se forma el tensoactivo y entonces se estabiliza la crema. Entonces, por ejemplo, el índice de acidez que les decía
se mide como la cantidad de base fuerte que se requiere para neutralizar una determinada cantidad de grasa. Generalmente, por ejemplo, el MGA 001 de la FEUM trae la determinación del índice de acidez. Y el índice de acidez es esta reacción, ¿no? Que es la misma reacción para causar justamente la neutralización, ¿sí? Entonces, la reacción es que se coloca hidróxido de sodio, potasio, se cuantifica cuántos moles se necesitan para neutralizar los ácidos grasos libres, se calcula el volumen gastado, se titula, se calcula el volumen gastado y después se calcula el índice, ¿no? El índice de acidez y puedo saber cuánto hidróxido de sodio necesito para neutralizar los ácidos grasos libres de esa grasa. Y la grasa se disuelve generalmente en éter etílico. O sea, hagan de cuenta que yo, por ejemplo, supóngase usted, agarro 10 gramos de cera de abeja, ¿sí? Agarro 10 gramos de cera, esto los meto a un matracito, este matracito le coloco, vamos a suponer, 10 mililitros de éter, ¿sí? Entonces pongo 10 mililitros de éter, disuelvo la cera en el éter, ¿sale? Y luego empiezo a titular con hidróxido de sodio hasta que vire el indicador, ¿no? Tenemos un indicador que utilizamos como la fenolftalina. Hasta que vire. Ya una vez que vira, ya sé que yo neutralicé los ácidos grasos libres que tenía esa cera, ¿vale? Por ionización o por lo que quiera. Entonces, ya una vez que los neutralicé, pues obviamente yo puedo calcular cuánto volumen me gasté. Si conozco la concentración de la solución, puedo saber cuánta masa requerí. Si sé cuánta masa requerí, puedo saber cuántos moles son. Y una vez que yo sepa cuántos moles reaccionan con el ácido graso libre, podría saber cuántos ácidos grasos libres hay en la cera. Y después que sepa cuántos ácidos grasos libres hay en la cera, podré saber cuántos moles de bórax le debo de poner para neutralizar esos ácidos y entonces obtener mi crema. Y eso es lo que vamos a hacer en un ejemplo, pero no los quiero atosigar mucho. Y afortunadamente si avancé muy rápido, lo vamos a hacer en el ejemplo número 8 que está aquí. Vamos a hacer este ejemplo, pero ya lo hacemos la próxima semana, donde vamos a calcular primero cuál es el índice de acidez de una cera para que sepamos cuántos ácidos grasos libres tiene esta cera y después que sepamos cuántos ácidos grasos libres tiene, poder relacionarla con la ecuación y determinar cuánto bórax debo de poner. Y además, también lo podemos hacer en experimental, para que vean ustedes cómo se forma una crema tipo como la Nivea, esa pastosa de la cajita azul, que está fabricada justamente con este método, ¿sí? Entonces, lo hacemos la próxima clase, ¿les parece? ¿Se cansaron o más o menos? Más o menos. Poquito, no mucho. Ok. Bueno, Todo bien. entonces, hoy trataré de poner, voy a hacer unos ejercicios, espero, mañana no puedo, tengo muchas cosas que entregar, pero el sábado sí los elaboro y los subo no he calificado las otras tareas, estoy en eso, van a ver ustedes el resultado. Y les voy a mostrar cómo dio el perfil sensorial de lo que hicimos de la práctica 2. Todo esto lo voy a trabajar el fin de semana. Y el martes que nos veamos, vemos este ejercicio y ahí les asigno la tarea de una serie de ejercicios, que sería otra tarea a resolver, de la actividad de la clase. Y ya empezamos ahora sí a ver ya la producción de cosméticos. ¿Sale? Bien. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo bien? Todo bien, Todo bien, nuevamente, doctor. doctor. Todo bien, profe. Todo bien, doctor. Todo bien. Les agradezco que me hayan regalado estos minutos para recuperar el tiempo que la otra vez perdí. Que pasen una bonita tarde, un bonito fin de semana y nos vemos el próximo martes. ¿Sale? Igualmente, Doc. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias.